Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. ¿En qué otros manaderos digitales pudiste culanear el latino o meldar o difusar tus canticas? Bueno, sobre todo lo estoy elaborando en TikTok. Estoy elaborando otras cosas más. No se pueden decir. No, tú sabes, como decía mi nona, como siempre, siempre decía, Zichrono Leverajá, la boca cerrada no entrarán moscas. Encina, así estoy elaborando unas cosas. En cuanto a mi música, tengo mi música en Instagram, YouTube, Spotify, en todo. Mashallah, vamos a meter muchos atadillos ahora en Mucho base del shukur, fílmico, mucho echando a shukur. saber a la gente cómo pueden sentir tus canticas. Mucho shukur, de corazón. ¿Y cuál lo pensás del avenir de la lengua? Antes hablábamos que hay gente que piensa que el latino es una lengua que appartiene al pasado y que ya no la habla más la gente y que sí, ya puede ser que se la quieran empezar, más solamente para decir mashallah o para dar saludicos y cosas así. ¿Te parece que esto va a ser el avenir del latino o te parece que hay más opciones? La verdad, Demanda difícil. sí, es una demanda difícil y como digo, la sangre siempre llama y especialmente porque todo lo que estoy viendo en TikTok, a mucha gente que quieren saber, que quieren empezarse la lengua, Baruch Hashem, eso es, mashallah, Baruch Hashem, de De tu verdad. boca a la orilla del tío, como dicen. Mira. La verdad es como estábamos hablando ahora, para asegurar que una lengua, o sea, sigue viva, hay que tener relevancia al contexto social y cultural de hoy en día. Especialmente para las generaciones nuevas y yo creo que hay muchas cosas que puede llamar a una persona a empezar la lengua. Por ejemplo, y para mí es, como hemos hablado de la cantica Adiós querida, la música es una cosa que te habla directamente al alma. No tienes que hablar la lengua para comprender lo que está diciendo. Y ya con eso creo que eso llama a la gente a querer saber, y a querer saber por qué dicen adiós querida, de quién están hablando. O sea, esta cantica es, bueno, en mi opinión, es más que una cantica de amores o de mal de amores. Yo creo que es una reflexión de nuestra experiencia, la experiencia de nuestros antepasados con Sefarad. Aunque la relación amorosa es una sinécdoque de la expulsión. Sí. Interesante. Mira, por ejemplo, cuando dice, ¿cómo dice la cantica? No quiero la vida, me la amargaste tú, tu madre cuando te parió. Y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, búscate otro amor. Ajarva otras puertas y espera otro ardor, que para mí sos muerta. Encina, sabes que hay mucha gente y se ve en la poesía, en todas las canticas que tienen, como decir, hasra, nostalgia de Sefarad. Mas de verdad, todo lo que pasó a nuestros antepasados, y no solo a nuestros antepasados, mas también la gente musulmana en Sefarad fue una cosa muy... Fue lo que fue. Sí. Encina, yo cuando siento esta cantica,
es lo que me encuentro. Ujú. Muy Encima, sí, interesante. la música, Sí, creo, el arte, la literatura, todo lo que es la cultura, la, la macla, por, a qué no le gusta maclear? y, sí, y yo me acuerdo que cuando afectó el coronavirus, uno de los fenómenos más importantes de la comunidad de latinohablantes fue el concierto de Unidos por el Latino, que es como empezaron los que luego fue los encuentros del JAR. Mm. Y donde se metieron cantaderos de todo el mundo a cantar una cantica en latino, ya puede ser 50 cantaderos, una cosa así. Y fue muy, muy hermoso y fue muy esmoviente. Este es el verbo que estaba buscando. Sí. Porque como dices, habla al alma, más ¿Sabes? profundamente. Ujú. Me acabo de acordar y quiero partilhar esta historia Ujú. con vos. Eh,